Nuestro equipo está conformado por Diana Caterina Ayala Flores, Andrés Felipe Herrera Sechagua y Jocelyn Joana Sierra Vizcano, y quien le habla, Edwin Fabián Acero Rodríguez. Cordial y fraternal saludo. Este video lo realizamos con el fin de dar a conocer el bloque y control de convencionalidad en el derecho constitucional de Ecuador y Colombia. Vamos a generar una introducción y de esta manera, bienvenidos. En este video analizaremos el bloque de convencionalidad y el control de la convencionalidad, categorías centrales del derecho internacional de los derechos humanos, desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su recepción en el derecho constitucional de Ecuador y Colombia. Ambos países forman parte del sistema interamericano. Han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, lo cual genera obligaciones jurídicas concretas para todas las autoridades estatales. Desde esta perspectiva, el derecho constitucional contemporáneo no puede entenderse como un sistema cerrado. Por el contrario, se articula con el derecho internacional mediante un diálogo normativo y jurisprudencial, cuyo eje es la protección efectiva de los derechos humanos. En ese marco surge el concepto de bloque de convencionalidad que analizaremos a continuación. Mi nombre es Andrés Felipe Herrera Sechagua y en esta oportunidad se hará una explicación sobre el bloque de convencionalidad y su recepción constitucional. El bloque de convencionalidad puede definirse como el conjunto de normas y estándares internacionales de derechos humanos que sirven como parámetro de validez, interpretación y aplicación del derecho interno en los estados parte de la Convención Americana. Este bloque está integrado en primer lugar por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como por otros tratados interamericanos ratificados por los estados parte. A ello se debe sumar la jurisprudencia de la Corte Interamericana que constituye la interpretación autorizada de dichos instrumentos. En el caso de Ecuador, pudimos constatar que la Constitución de 2008 estableció una recepción particularmente robusta del derecho internacional de los derechos humanos. El artículo 417 reconoce la supremacía de los tratados internacionales de la siguiente manera. Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. Por su lado, el artículo 424 dispone: la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Así las cosas, los tratados de derechos humanos que reconozcan derechos más favorables que la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica. Además, el artículo 11.3 consagra el principio pro persona, al indicar que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial de oficio o a petición de parte. De otro lado, en Colombia, la Constitución de 1991 incorpora el derecho internacional mediante la figura del bloque de constitucionalidad, que está prevista en el artículo 93 de dicho cuerpo normativo, el cual otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado, lo cual está establecido en la siguiente forma. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta
se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Los incisos tercero y cuarto adicionados por el artículo primero del Acto Legislativo 2 de 2001 disponen: el Estado colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, y consecuentemente ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución Política de Colombia tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él. Por ende, la Corte Constitucional colombiana ha reconocido de manera reiterada la fuerza vinculante de la Convención Americana y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En ambos países, hablando de Colombia y Ecuador, el bloque de convencionalidad se articula directamente con el bloque de constitucionalidad, reforzando el carácter normativo del derecho internacional de los derechos humanos. Pero este bloque no opera de manera automática, requiere un mecanismo de aplicación concreta, denominado el control de convencionalidad. Buenas tardes, mi nombre es Diana Ayala y en este punto vamos a hablar sobre el concepto y ejercicio del control de convencionalidad en Ecuador y en Colombia. El control de convencionalidad es el deber de todas las autoridades estatales de verificar la compatibilidad de las normas y prácticas internas con la Convención Americana y con la interpretación desarrollada por la Corte Interamericana. Este deber fue formulado por la Corte en el caso, por ejemplo, de Almonacid Arellano versus Chile. Esta sentencia fue histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue emitida el 26 de septiembre del 2006. Es fundamental en el derecho internacional por establecer el concepto de control de convencionalidad y posteriormente este concepto es ampliado en el caso de Germán versus Uruguay. Esta sentencia fue dictada el 24 de febrero del 2011. El fallo condenó al Estado uruguayo por violaciones graves a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar que se estableció entre 1973 y 1985. Marcó un precedente fundamental sobre la validez de las leyes de amnistía. Otro caso es el de Cabrera García y Montiel Flores versus México. Esta sentencia fue emitida el 26 de noviembre del 2010. Es un pilar jurídico sobre la jurisdicción militar y los derechos de los detenidos. Todos estos fallos tienen una característica principal y es haber establecido que el control debe ejercerse de oficio por todos los órganos del Estado. En Ecuador, por ejemplo, la Corte Constitucional ha reconocido expresamente el control de convencionalidad como una obligación derivada de la Constitución y de los tratados internacionales. La Corte ha señalado que los jueces nacionales actúan como jueces de convencionalidad y que la jurisprudencia interamericana constituye un parámetro interpretativo obligatorio, especialmente en materia de derechos fundamentales. En Colombia, por otro lado, nuestra Corte Constitucional ha desarrollado una doctrina consistente según la cual los jueces deben interpretar los derechos constitucionales de conformidad con los tratados internacionales y la jurisprudencia interamericana. Aunque el término de control de convencionalidad no siempre se utiliza de forma expresa, su contenido está plenamente incorporado en la práctica judicial a través del bloque de constitucionalidad y del principio de interpretación conforme. De esta manera, el control de convencionalidad opera como un puente entre el derecho constitucional y el derecho internacional, garantizando una protección reforzada de los derechos humanos. Muchas gracias.
Modalidades, efectos y conclusiones comparadas. El control de convencionalidad puede ejercerse a través de dos modalidades claramente diferenciadas. La primera, el control difuso, y la segunda, el control concentrado. La primera modalidad es el control difuso de convencionalidad, el cual corresponde a todas las autoridades del Estado, en el marco obviamente de sus competencias funcionales. Este control implica la obligación de interpretar y aplicar las normas internas de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con la interpretación que ella ha realizado en estos casos. En aquellos casos en que exista una incompatibilidad manifiesta entre la norma interna y los estándares convencionales, la autoridad nacional debe inaplicar las disposiciones internas para el caso en concreto, garantizando así la primacía de los derechos humanos. En la segunda modalidad, o sea, en el control concentrado de convencionalidad, ejercido de manera principal por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete última y autorizada de la Convención Americana a nivel interno. Este control es asumido por los tribunales constitucionales, destacándose obviamente la Corte Constitucional Colombiana y la Corte Constitucional del Ecuador, que han incorporado de manera expresa los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia interamericana dentro de sus parámetros del control de constitucionalidad. En ambos países, el incumplimiento del deber de ejercicio del control de convencionalidad puede acarrear consecuencias de gran relevancia jurídica. En el plano internacional puede generar la responsabilidad internacional del Estado por violación de los derechos humanos, mientras que en el ámbito interno puede dar lugar a la declaratoria de inconstitucionalidad, la inaplicación de las normas contrarias a los estándares internacionales o la adopción de medidas de reparación y garantías de no repetición. A modo de conclusión, puede afirmarse que primero el bloque de convencionalidad delimita el contenido normativo obligatorio en materia de derechos humanos, la Convención Americana, los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Segundo, el control de convencionalidad constituye el mecanismo esencial para garantizar la efectividad real del bloque normativo dentro de los ordenamientos jurídicos internos. Y tercero, en Ecuador y en Colombia, estos conceptos han sido incorporados de manera estructural al derecho constitucional a través de la supremacía constitucional, el bloque de constitucionalidad y la aplicación del principio pro persona, orientado a maximizar la protección de los derechos humanos. Por lo anterior, se puede confirmar que el constitucionalismo contemporáneo en América Latina se caracteriza por ser abierto, multinivel y profundamente comprometido con la protección integral de los derechos humanos, superando una visión cerrada y normalista del derecho constitucional tradicional. El bloque y control de constitucionalidad son conceptos claves en el derecho colombiano. El bloque de constitucionalidad es un conjunto de normas y principios con rango constitucional, aunque no está en la Constitución. Incluye tratados internacionales de derechos humanos y sentencias de la Corte Interamericana. Sirve para interpretar la Constitución y controlar las leyes. El control de constitucionalidad, a través de mecanismos para verificar si las leyes o actos son compatibles con la Constitución, lo ejerce la Corte Constitucional en Colombia. Puede ser abstracto, ahí hay leyes en general. Concreto, ahí hay casos específicos. Un ejemplo es la ley que restringe las protestas sociales. En ella miramos nosotros el control de la constitucionalidad. La Corte Constitucional Colombiana revisa si la ley es compatible con la Constitución. El bloque de constitucionalidad, la Corte aplica tratados internacionales. Ejemplos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 15 del derecho de la reunión y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Resultado, si la ley viola los derechos protegidos por el bloque, la Corte la declara inconstitucional. En resumen, el bloque de la constitucionalidad define las normas superiores a aplicar. El control de constitucionalidad verifica si las leyes cumplen esas normas. Vamos a mirar un caso en concreto, la Ley de Seguridad Ciudadana en Colombia. La ley restringía protestas y manifestaciones en espacios públicos. Control de constitucionalidad. La Corte Constitucional revisó la ley en la sentencia C-223 del 2017. Bloque de constitucionalidad. La Corte aplicó la Constitución. Artículo 37, derecho de reunión. Convención Americana, artículo 15, derecho de reunión. Sentencias de la Corte Interamericana, caso López et al. versus Argentina.
Resultado, la Corte declaró inconstitucionales partes de la ley por violar derechos de reunión y de protesta.